Buenas tardes amigos y amigas, hermanos y hermanas, los saludo en el nombre del Señor, esperando que cada uno de ustedes ya se encuentren con bien en sus hogares, junto a sus seres queridos y con salud, que es lo más importante en estos tiempos. Sin salud es difícil que podamos hacer algo constructivo por nuestras vidas, así que espero que cada uno de ustedes estén bendecidos con salud. Ya los quisiera invitar ya esta tarde a leer unos par de versículos de la palabra el día de hoy, el cual Dios ha puesto en mi corazón. Y los quisiera guiar a Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28, vamos a leer versículos 13 y 14. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, en el Hijo y en su Santo Espíritu. Amén. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd palabra de Jehová. Amén. Que Dios bendiga esta pequeña porción de la palabra del día de hoy. Sabemos que la palabra de Dios es muy importante para nuestras vidas y más aún, por algo nos dice la misma escritura que ella es lumbrera a nuestro caminar. Y ya quisiera hablar referente a través de estos versículos, hablar referente a la herejía. No sé cuánto conocen o saben con respecto a los herejes y algo muy importante en nuestro caminar, porque nosotros mismos debemos examinar nuestras vidas, en qué condiciones están. Sabemos que la Biblia nos dice y nos enseña que por sus frutos los conoceréis o seremos conocidos por nuestros frutos. Por lo tanto, ¿qué frutos debemos de dar? Y así también la palabra de Dios nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca y que con el corazón se cree para justicia y por los labios se confiesa para salvación. Los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, entendemos esas afirmaciones muy claramente, porque la fe y la verdad está en nuestros labios y en nuestro corazón está almacenada. Si la palabra de Dios seríamos simplemente personas eh, emocionales tratando de buscar algún beneficio o, o pretender alcanzar vida eterna, lo cual no está en el ser humano de ninguna forma alcanzarlo por sus propios méritos, sino que si alcanzamos la vida eterna es gracias a los méritos de nuestro Dios. Y gracias a los méritos de Él es que nosotros podemos llamarnos hijos de Dios. Y ahí la importancia de poder comprender y entender claramente la palabra de Dios. Ella es nuestro canon, ella es la que pone nuestra medida referente a nuestra fe. Y a través de ella Dios pesa nuestros corazones. Así como habla Proverbios, dice que todo camino para el hombre es justo en su propia opinión, o es recto en su propia opinión, pero más Dios pesa los corazones. Pesa cabal también habla, pesa cabal. O sea, Dios a través de su palabra nos pesa y nos mide nuestra fe. Si es la fe correcta, la cual nosotros eh, tenemos en nuestros corazones y la cual Él demanda para que seamos llamados hijos de verdad, hijos de Dios. Hoy por hoy es muy difícil saber referente a la fe quiénes son y quiénes no son hijos de Dios. Y si nos remontamos a los tiempos antiguos,
Vamos a hacer un poco de historia. Eh, los primeros seguidores fueron los apóstoles. Y los apóstoles tuvieron también sus discípulos, los cuales le enseñaron la palabra de verdad y la predicaban. Y mucha gente veía cómo los apóstoles predicaban su palabra con prodigios y milagros. Y Dios lo usaba grandemente. Y muchos que querían hacer las mismas obras y quizás usar el mismo poder. Por eso que la Biblia también nos estampa algunos versículos, nos cuenta algunos relatos referentes a algunas personas que quisieron comprar el Espíritu Santo. Y Dios bendiga nuestras vidas para que Dios nos libre de aquel mal, porque no se puede comprar el Espíritu Santo. Pero luego que los apóstoles murieron, pasó algo muy particular. En el año 313, un decreto de Milán, de Constantino el Grande, pasó algo muy peculiar en ese decreto. ¿Por qué peculiar? Porque se mezcló la fe cristiana con los gentiles. Y cuando se mezcla lo puro, eh, nada bueno pudo salir. Nada bueno puede salir de ese tipo de mezclas, ya que la palabra también nos enseña, nos dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y que la palabra de Dios o los campos no se pueden sembrar con semilla mezclada. Eh, que Dios nos ayude, ¿cierto? Porque de los tiempos antiguos, a través de su palabra, nos damos cuenta que los falsos profetas existen, ya que algunos predicaban a Jesucristo, pero sin saber la verdad, y no predicaban el bautismo de Jesús, el cual hacía a las personas recibir el Espíritu Santo. Por eso que Pablo a algunas personas les preguntó, ¿en qué bautismo fuiste bautizado? ¿Recibiste el Espíritu Santo? Y ellos indicaban que primera vez que escuchaban referente al Espíritu Santo. Por eso hay personas que predican la palabra de Dios, pero sin conocer la verdad completamente. Y que Dios bendiga nuestras vidas porque es necesario que aquellos que predican la verdad conozcan la palabra de Dios y conozcan la verdad completamente. Porque si no la conocemos, no estamos predicando la verdad. Y la verdad se cuenta al 100% y no al 90%, ni mucho menos al 50%, porque ya deja de ser verdad. Y si deja de ser verdad es porque ya estamos mintiendo. Y no podemos transformarnos en ese tipo de personas. Por eso es que es importante que todos los creyentes, todos aquellos que nos atrevemos a predicar la palabra de Dios, examinemos nuestras vidas detenidamente y veamos si la fe y la palabra de verdad está 100% en nuestros corazones. Y cuando esa palabra uno se examina a la luz de la palabra y Dios te da testimonio que eres un hijo de Él, 100%, uno se atreve, deberías atreverte a abrir la boca sin temor alguno. Porque estos caminos son para valientes. Por eso la palabra dice que en el tiempo de Juan los cielos son violentados y los valientes son aquellos que lo arrebatan, lo violentan, no los cobardes. Tenemos que transformarnos en guerreros, en soldados de Dios, para dar la buena batalla. Y como les contaba ya desde los tiempos antiguos, que los falsos profetas existen, predicando evangelios incompletos o evangelios que son mentiras. Pablo decía aquel que predicara algo distinto, aunque fuera un ángel que viniera del cielo y predicara o dijera algo distinto a lo que él enseñaba, sea anatema. Y, y así también esa convicción y esa certeza debe estar en nuestras vidas. Porque el evangelio del nuevo nacimiento no consiste en nacer de nuevo por un sueño, no consiste en nacer de nuevo por una ilusión, no consiste en nacer de nuevo por casualidad en algún momento sin que yo no me lo espere, sino que como dice su palabra,
Tenemos que nacer de agua y de espíritu. Y lo dice la Escritura, si queremos entrar al reino de Dios, debemos de nacer de agua y de espíritu, lo dice Juan. Por lo tanto, esa es la importancia de poder tener conocimiento en la palabra de Dios. Sabemos que el pueblo de Israel en el tiempo antiguo falló por falta de conocimiento y que eso no nos pasa a nosotros en estos tiempos. Pero para eso nosotros, los que queremos buscar a Dios de todo corazón y buscarlo con toda nuestra devoción y honestamente, debemos de pedirle a Dios discernimiento, que ponga oídos espirituales y levante siervos conforme al corazón de Dios y no conforme a su propio pensamiento, hombres que se levantan de su propio corazón y hablan de lo suyo. La herejía es algo muy importante en nuestras vidas, lo cual nosotros debemos de examinarnos. Les quiero llevar a Tito, Tito capítulo 3, versículos 10 y 11 dice, al hombre que cause divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Aquí Tito nos da una definición de quiénes son las personas herejes. Y los herejes son aquellos que se condenan a sí mismos. Aquellos que se condenan a sí mismos dicen, yo creo en Jesús, pero aún tengo pecado en mi corazón. Porque si creemos correctamente en Jesús, entenderíamos que Jesús nos salvó completamente, si la verdad estuviera en nuestras vidas. Pero como la palabra de verdad aún no llega en nosotros, esas personas dicen, yo creo en Jesucristo, pero aún hay pecado en mí. Yo creo que Jesús es mi Salvador, pero aún hay pecado que tengo que lavar. Si piensas de esa manera, la verdad no está en tu vida. O crees en Jesús o te condenas. Porque la Biblia nos enseña y nos dice que la paga del pecado es muerte. Y si tú dices creer en Jesucristo conforme a las Escrituras, debías declarar que eres una persona salva. Pero si declaras por tus labios que mora el pecado en tu corazón, en tu vida, sabemos que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, estás rechazando el amor de Dios. Estás rechazando y negando el sacrificio que Jesús hizo en este mundo por nosotros. Porque Jesús vino a este mundo a salvar al más vil pecador y dio la paga por todos los pecados del mundo. Es lo que dice la Escritura. Y a través de un solo sacrificio, hecho una vez y para siempre, nos santificó. ¿Lo creemos o no lo creemos? Ese es un problema que todos los seres humanos debemos de solucionar por nuestra propia cuenta. Pero eso hace la diferencia en que si le creemos o no a Jesús y si confiamos o no en su palabra. Por lo tanto, una persona que se condena con su propio juicio es aquella que niega la eficacia de la palabra de Dios y niega la eficacia de Dios mismo. Por lo tanto, esa persona Dios la mira como un hereje. Que Dios nos ayude. Y así también producto de malas enseñanzas que vienen de mucho tiempo atrás. Es que hoy por hoy se levantan muchas personas en el nombre de Jesús, pero con falsas enseñanzas. Y porque no han sido escogidos por Dios.
y mucho menos enviado por Dios a enseñar su palabra. Una persona que quiera enseñar palabra de Dios, primeramente debe de aprender a nacer de nuevo. Y en su corazón no va a morar el pecado, porque va a estar la presencia del Espíritu Santo. Y los que creemos en Dios sabemos que Dios no mora donde hay pecado. Y si mora el Espíritu Santo en nosotros, no hay pecado. No te estoy diciendo que esta carne no pare de pecar, porque mismo Pedro nos dijo, el bautismo que nos salva, pero no quitando la inmundicia de la carne, sino dando una aspiración por una buena conciencia para con Dios a través de quién? Del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Dios lava y limpia nuestros corazones, pero esta carne quiere seguir pecando. Y ese es el camino de fe, porque si creemos con todo nuestro corazón que Jesús es nuestro Salvador y que tomó todos nuestros pecados cuando fue bautizado y dio la paga de todos nuestros pecados cuando fue crucificado y derramando su sangre hasta morir, la verdad está en nuestros corazones. Y por esa fe vivimos. Por eso la palabra de Dios nos enseña y nos dice que el justo por la fe vivirá. Y por la fe en Jesucristo, por la ofrenda que Jesús realizó al entregar su carne y su sangre por nosotros, es que somos redimidos. Pero si al día siguiente o al momento instante decimos que aún hay pecado en nuestros corazones, negamos la eficacia del sacrificio de Dios. Por lo tanto, la venida de Cristo fue en vano para aquellas personas. Y producto de eso, Dios los mira. Dice, tú dices ser mi hijo, pero aún hay pecado en tu corazón. Dios te considera un hereje, porque causas división. Como dice Tito, el hombre que cause divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo, dice su palabra, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Que Dios nos ayude, Dios ayude en nuestro caminar, porque conforme nosotros creamos y entendamos la palabra de Dios, es que como nosotros Dios va a mirar nuestros corazones y nuestra fe debe ser clara y con confianza plena en las obras que Jesús hizo por nosotros. No confíes en tu propio juicio, deséchalo en el nombre de Jesús. Acepta la gracia de Dios. Si no la entiendes, apréndela. De aquellos que hemos nacido de nuevo, mediante agua y espíritu. Porque en ese evangelio Jesucristo se nos reveló y se nos mostró cuán glorioso y majestuoso Él es, todopoderoso. Y lo vemos como el alfa y el omega, el principio y el fin. Y como el que va a juzgar a toda la humanidad, como el creador de los cielos y la tierra, nuestro Salvador, que vino mediante agua y sangre. Por lo tanto, en esa palabra de Dios, en ese evangelio de verdad, es donde tenemos que hacer que las almas nazcan de nuevo. Qué triste escuchar a mucha gente que dice creer en Jesucristo, pero aún tiene pecado en su corazón. Y lo declara por sus labios, porque la verdad no está en sus vidas. ¿Y por qué suceden esas cosas? Porque tienen líderes que no saben cómo nacer de nuevo. Líderes que se han levantado de su propio corazón y no han sido levantados por Dios con la unción del Espíritu Santo. Si es Dios que levanta a los siervos, no el hombre. Y es aquí que lo quiero llevar también a la época del rey Salomón. Jeroboam. Recordemos que Dios rompió el reino de Israel en el tiempo de Salomón. Producto que Salomón hizo lo malo ante los ojos de Dios, porque permitió que el pueblo de Israel se llenara de altares de dioses ajenos, de todas sus concubinas y mujeres. Por lo tanto, el rey Salomón provocó que entraran las falsas enseñanzas y las falsas adoraciones y sacrificios al pueblo de Israel. Ese fue en el gobierno
en el reinado de Salomón y Jeroboam fue la única época donde el pueblo de Israel tenía dos dioses y estaba dividido. Porque Jeroboam, una vez que Dios rompió el reino de Salomón, se levantó Jeroboam con profecía de Dios. Pero sabemos que Jeroboam vio lo malo y vio todo el poderío que tenía Salomón. Y de él aprendió. Y Jeroboam tuvo 10 pueblos para él. Y cuando llegaba el tiempo del sacrificio, Jeroboam sabía que el pueblo de Israel se iba a volver a Judá, a que adorar a Dios, al Dios de Israel. Pero no lo permitió. ¿Y qué hizo Jeroboam? Levantó 2 becerros de oro. Y al levantar 2 becerros de oro sustituyó a Dios con esos becerros. Por eso que la importancia de quien tú observas y de quien aprendes es muy importante en estos tiempos, la vida espiritual. ¿De quién estás aprendiendo? Jeroboam aprendió del rey Salomón en la época cuando Salomón era reconocido por todo el mundo, tenía poder, gloria, fama, mujeres, riqueza, tenía todo lo que el corazón deseaba a ese hombre. Pero satisfajo toda su vida carnal, tuvo todo lo que él quería. Pero lo que hizo Salomón solamente fue construyó un templo para Dios. Por lo tanto, su vida espiritual fue muy pobre, miserable, por no decirla. Y eso fue lo que el Jeroboam aprendió y lo que vio. Él quería el mismo poder, la misma gloria, la misma fama, la misma riqueza. Quería lo mismo lo que vio. Por lo tanto, por eso que no permitía que el pueblo quisiera irse, que el pueblo volviera a sus orígenes y se uniera en el tiempo de sacrificio, sino que Jeroboam, ¿qué es lo que hizo? Creó becerros de oro, sustituyó a Dios, el Dios de verdad lo sustituyó y levantó sacerdotes de su propio corazón. Más Dios dispuso que levantaran sacerdotes de la genealogía de Aarón, Aarón y su descendencia, y levitas. Por eso que la importancia de obedecer a la palabra de Dios, porque te ayuda a discernir los evangelios. La palabra de Dios te ayuda a discernir el camino correcto. Rey Salomón hizo la paz con todas las tribus. Y lo que provocó fue eso, contaminó al pueblo de Israel con falsas enseñanzas, dividió al pueblo de Israel y hizo que Dios, Jehová de los ejércitos, se levantara en ira contra él, contra el pueblo de Israel. Lo que provocó Salomón. Y producto de eso, Jeroboam también cayó en el pecado. Cayó en ese pecado donde, producto de aprender de Salomón, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Que Dios nos ayude, porque cuán importante es aprender de un verdadero hijo de Dios que te enseña a nacer de nuevo y te haga recibir el Espíritu Santo en tu corazón. Pero aquellos que no saben nacer de nuevo no te van a enseñar. Y por lo tanto, si no saben nacer de nuevo, no pueden estar a la cabeza de un pueblo, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Hay caminos que parecen rectos, pero son de perdición, dice su palabra. Y esa es la importancia de la honestidad y de ser humilde de corazón. Porque con las almas no se puede jugar, porque las almas son de Dios. Y no se puede jugar con las almas. Y muchos usan las almas, las ovejitas, para beneficio propio. Tratan de sacarle todo el dinero posible para construir la iglesia más grande, para vivir ellos de lujo, con lujo y muchas cosas más. Pero más no le enseña al pueblo a nacer de nuevo. Que Dios reprenda a esa clase de líderes que no han sido levantados por Dios, sino que ellos mismos se han levantado por sí mismos, porque creen, por el hecho de haber estudiado en alguna universidad teológica, le da el derecho de ministrar un pueblo.
o de ser misionero, evangelista, de alguna forma. Porque la cantidad de años de teología que estudiaron, ellos creen que le da valor a lo que ellos pueden entregar. Y más se olvidan que el que levanta siervos se llama Dios. No son las universidades y no son el hombre aquellos que levantan siervos. El que levanta siervos verdaderos conforme al corazón de Dios es Dios mismo. Y si Dios te llamó siendo un ignorante, siendo quizás cero conocedor de la palabra de Dios, pero si Dios te llamó, hay un llamamiento de verdad y Dios te bautizó en el Espíritu Santo, confía en Dios porque Él te va a enseñar palabra de verdad. Él te va a enseñar, Él se va a transformar en tu maestro. No confíes en el hombre, confía en Dios, porque Dios se va a encargar de ti y va a poner palabras precisas en tus labios en el momento que vayas a abrirla. Porque esa es la unción del Hijo de Dios. El poder del Hijo de Dios proviene de Dios mismo. Y los hijos de Dios, aquellos que somos llamados de parte de Dios, no andamos buscando el reconocimiento del mundo, sino lo que buscamos es simplemente hablar de las grandezas de Dios, de la palabra de Dios, de las nuevas buenas de salvación. Y no usamos el evangelio en beneficio propio, porque nosotros estamos preocupados del huérfano, de la viuda, del extranjero, del necesitado, del menesteroso. Y somos llamados a servir, y no para ser servidos. Un hereje dice ser salvo, pero también confiesa que aún tiene pecado. Un hereje dice ser santo, mas no sabe cómo nacer de nuevo. Un hereje contamina la palabra de Dios con sus pensamientos y filosofías. Y es tiempo, pueblo, que comienzas a clamar a Dios y a pedirle a Dios siervos conforme al corazón de Él, llenos de unción y poder, llenos de gracia, llenos de entendimiento, conocimiento y sabiduría, porque Dios las da en abundancia. Él no se niega a dar las enseñanzas a aquellos que ha llamado, ya escogidos por profetas delante de muchos. Jeroboam hizo lo malo. Sabemos que Dios dio también un día de sacrificio, mas Jeroboam también cambió el día de sacrificio, el día y el mes. Cambió el sacerdocio. Eso es lo que hace el hereje. A pesar que el hereje dice creer en Jesucristo, mas no conoce la verdad. Por lo tanto, como no conoce la verdad, todo lo que hace lo hace conforme a su corazón, conforme a sus pensamientos, por un motivo, una razón. Dios todo lo examina. Jeroboam, ¿sabe por qué lo hizo? Por amor al poder, por amor a la riqueza, por amor a ser reconocido como rey soberano. Por eso lo hizo. Hay muchos que se levantan. ¿Por qué motivo se levantan? ¿En beneficio propio? ¿Por querer ser reconocido por el resto de la gente? El Hijo de Dios no busca el reconocimiento de los hombres. Porque si buscara el reconocimiento de los hombres, dejaría de servir a Dios, como está escrito. Y dejaría de hacer la obra de Dios si buscara el reconocimiento de los hombres. ¿Cómo corregiría? ¿Cómo redarguiría? ¿Cómo reprendería si buscara el reconocimiento de los hombres? ¿Cómo haría la obra de Dios? Busquemos agradar a Dios, porque el agradar a Dios trae obediencia. Y al que obedece todas las cosas le ayuda para bien. Y Dios te comienza a nutrir, y Dios te comienza a armar de toda su armadura. Porque si no das batalla, ¿para qué Dios te va a entregar armaduras? Es tiempo de dar batalla. Pero para dar batalla tienes que instruirte la palabra de Dios. Y si no eres un escogido de Dios, aprende de aquellos que somos escogidos de Dios. Y le hemos creído a Dios con todo el corazón.
Qué importante es tener voz de trompeta en estos tiempos. Voz de trompeta. Porque la voz de trompeta, el atalaya es una persona con conocimiento. Conoce al enemigo. Y al conocer al enemigo, se levanta de su torre y comienza a avisarle al pueblo. Cuidado por ese camino. Cuidado, mira cómo vas caminando. Cuidado que allá viene el león, te quiere devorar. Cuidado. Eso hace la atalaya. El atalaya está preocupado de todo su entorno y por lo tanto se arma de toda la armadura. Tiene la vista de un águila y tiene voz de trompeta. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu está hablando a las iglesias. Voz de trompeta. Es tiempo de volverse a Dios, es tiempo de examinar nuestras propias vidas en el nombre de Jesús. La herejía es producto de muchos males en estos tiempos, porque de aquellos tiempos del decreto de Milán, de Constantino el Grande, en que la cristiandad se mezcló con los gentiles, en que nada bueno salió de ahí. Luego vinieron algunos reformistas, Martín Lutero, que dijo que el justo de la fe vivirá. Juan Calvino y Juan Knox, de ese tiempo, se separaron de la Iglesia Católica, definitivamente. De ahí sale el nombre protestante. Y de los protestantes de ese tiempo, de esa reforma, después, ya de más de 500 años atrás, se han creado muchas denominaciones protestantes, muchas. Y eso nos tiene que llamar mucho la atención. Porque no todos los caminos llegan al reino de los cielos. Porque la palabra de Dios nos indica y nos enseña que la verdad te hará libre. Y en todas las iglesias debía de predicarse el mismo evangelio. Y es una realidad, yo creo que muchos lo han pensado y han meditado en su corazón. Y quizás no han encontrado respuestas. Y las respuestas no las han encontrado porque han visto por sus propios ojos en muchas denominaciones milagros y prodigios. Pero de aquí te digo, no te dejes guiar por los milagros y prodigios, porque los milagros y prodigios no salvan. Lo que salva si estás o no estás en verdad, si la palabra del nuevo nacimiento está o no está en tu corazón. Es lo primordial en nuestras vidas, porque los frutos de una iglesia son la cantidad de almas salvas que pueda congregarse en ese lugar. Y si el siervo de ese lugar no está en verdad, aunque se congreguen 50,000 personas, ninguna está en verdad. Más un siervo que está en verdad, aunque hubieran 2 o 3 congregados con él, hay más que esos 10,000 o 50,000 personas, porque va a haber 3 personas salvas para la honra y gloria de Dios. Y no importa el lugar donde se congregue, cuán humilde sea. Santo es el nombre de Dios, porque lo importante es que en ese lugar se está alabando de corazón y con unción de gracia y poder de lo alto. No te dejes guiar por las apariencias, porque un hereje vive de la apariencia, porque un hereje vive de ello, porque tiene muchos aristas que cubrir, y como tiene muchas aristas que cubrir, es muy cauteloso en el caminar, es muy preocupado de no ser descubierto.
Y es por eso que su palabra nos enseña hoy por hoy. En Isaías, su palabra del día de hoy nos enseña, nos dice, la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados, enlazados y presos. Y más su palabra nos enseña, nos dice que su yugo es ligero y liviana su carga. Porque la palabra de Dios no es más carga de la que uno pueda soportar. Dios no entrega más carga de la que uno pueda soportar. Y su yugo es ligero y liviano. Su palabra es sencilla y fácil para aquellos que quieran aprender de ella. Es ella todo entendimiento. Porque la gloria de Dios es tremenda. Es tan grande. Es tan poderosa. Pero producto de nuestra propia carnalidad, de nuestras propias debilidades, de nuestro propio ego muchas veces, nuestro propio egoísmo, del que querer pretender ser alguien del cual Dios nunca nos dijo que éramos. Conllevamos a estos caminos erróneos, donde muchas personas se dejan guiar por la vista y caen en el camino del error. Ay de aquellos que quisiera caer a uno de los pequeños de Dios. Ay de aquel. Gran condenación está acarreando para su vida. La herejía es algo muy importante del cual nosotros debemos de meditar en nuestro caminar. En algún momento sentarnos y meditar en nuestra propia vida espiritual. Porque si yo creo en Dios y la verdad está en mi vida, es porque he nacido de agua y de espíritu. Y el Espíritu Santo está en mi corazón. Y si está en mi corazón, no hay pecado en mi corazón. Y mi vida espiritual es bendecida. Mas el hereje se condena a sí mismo. Rechaza la verdad. Y eso es lo peligroso en estos tiempos, amigos, hermanos. Lo peligroso que hoy por hoy el hereje se levanta con tanta fuerza, con tanta cautela, que ahora ni ellos mismos saben que son herejes. Y cuando escuchan predicar la palabra de verdad, la rechazan, la rechazan y dicen, eso es un falso evangelio, dicen. Porque su entendimiento ha sido entenebrecido. No le dan cabida a la verdad. Han sido enredados, entrelazados en la falsedad. Y más Dios mismo le da testimonio en su conciencia, en su corazón, que aún hay pecado en su vida. Y sus corazones aún siguen vacíos y desordenados. Y que aún se sienten atados, encadenados. Y no saben por qué. Y se esfuerzan día tras día. Cadenas de oraciones largas, ayunos largos. Se dedican a la obra, pero a la obra material trabajando, pero día y noche. Y eso es bueno hacerlo. Pero aún con eso, sus corazones siguen atados, vacíos y en pecados. Porque Dios da testimonio de cada vida, cada corazón. La importancia de poder entender la palabra de Dios, dejarse guiar por ella, es muy grande. Es muy grande, amigos, amigas. Isaías 1:21 dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel?
llena estuvo de justicia. En ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. ¿Se acuerda de Tito? Aquel que se condena a sí mismo. En un tiempo, un pueblo fiel. Como dice su palabra, ¿cómo te has convertido en ramera? Le dice Dios. ¿Cómo pasó eso? ¿Por qué permitieron un evangelio falso? ¿Por qué mezclaron la palabra de Dios con los gentiles? ¿Por qué buscan la gloria del hombre y no la gloria de Dios? ¿Por qué busca ser reconocido por los hombres? ¿O por qué buscas agradar al hombre si debes de buscar agradar a Dios primeramente? Y Dios pondrá gracia en nuestras vidas. Él pondrá la gracia para quien quiera. No te preocupes de caerle bien o mal a toda la gente. Preocúpate de hacer la obra de Dios. Preocúpate de hacer la obra de Dios. Porque es Dios quien justifica, es Dios quien salva, es Dios quien dice quién es hijo y quién no es hijo, es Dios quien dice quién es siervo y quién no es siervo, es Dios quien dice quién puede predicar y quién no puede predicar, es Dios quien dice quién ha nacido de nuevo y quién no ha nacido de nuevo, es Dios quien levanta siervos y no es el hombre. Es tiempo, es tiempo. Dios está llamando, porque grandes cosas van a venir. Grandes cosas van a venir. Y vamos a necesitar estar a cuenta con Dios. Y vamos a necesitar estar erguidos delante de Dios. Y ahora es tiempo de humillarse. Es tiempo de quebrantar el corazón. Es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de no tener un concepto mayor del que Dios nos ha dado. No podemos pretender ser algo del cual Dios nunca nos ha dicho que somos. Si aún tienes pecado en tu corazón, es porque aún la verdad no está en tu vida. Por lo tanto, el Espíritu Santo no mora en ti. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de adopción, como dice las Escrituras, por el cual podemos clamar Abba. Si el Espíritu Santo no mora en nosotros, no podemos llamarle a Dios Padre. No podemos decirle a Dios Padre si el Espíritu Santo no está en nuestras vidas. Es urgente que en estos tiempos se enseñen a ser de nuevo y que la palabra de verdad comience a ser predicada en cada rincón del mundo. Una pequeña lumbrera está naciendo, pero esta lumbrera se transformará en fogata. Llama ardiente van a ser, donde la palabra de verdad va a ser predicada con unción, con gracia y poder. Y aquellos que la escuchen van a ser llenos de la presencia de Dios. Y Dios va a comenzar a derramar su Espíritu Santo sobre toda carne. Y va a ser llenos de la gloria de Dios, sin importar donde sea predicada. Es tiempo de vencer las malas enseñanzas, las falsedades. Rey Salomón hizo la paz y entró la herejía, hizo lo malo y Dios se levantó en ira. El rey David hizo la guerra y fue conforme al corazón de Dios. Haz la guerra, pero revístete de la armadura de Dios. Llénate de la presencia de Dios. Nace de nuevo de agua y de espíritu. Porque es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios.
Y porque naces de nuevo, eres apto para enseñarle a otras personas a nacer de nuevo, porque tú vas a saber cómo nacer de nuevo. Vas a saber cómo estar en pie delante de Dios sin caer muerto. Vas a saber vestirte de los trajes de sacerdote para estar en la presencia de Dios. Vas a saber rendir el sacrificio propicio para estar en la presencia de Dios. Vas a santificar el día de reposo. Vas a glorificar el nombre de Dios. Porque Dios es grande en poder, grande en misericordia. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 33 dice: con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba, para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Con todo eso, Jeroboam, sabiendo, teniendo conocimiento del día de que Dios estableció, él levantó sacerdote de su propio corazón. A quien quería levantar como sacerdote. Hoy por hoy, no es de quien quiere, no es de quien corre, sino del que Dios quiera tener misericordia. Te recuerdo, pueblo, que los hijos de Dios y los siervos de Dios los levanta Dios mismo. Los enviados los manda Dios y los manda con una palabra en sus labios. Y un enviado de Dios va a ser de bendición y va a estar lleno de unción y de gracia. Y sin importar la distancia donde esté, va a ser de bendición para todos aquellos que van a escuchar de esta palabra. Dios te bendiga esta tarde y anoche. Hasta aquí Dios me ha dado por ahora. Hay mucho más de qué hablar. Pero es tiempo de analizar nuestra vida espiritual. No podemos mezclar las semillas. No podemos mezclar la palabra de Dios con nuestros pensamientos. No podemos, nuestro fundamento en la fe no puede estar basado en un pensamiento. Nuestra fe no puede estar basada en un pensamiento y mucho menos decir es que todos creen así. No puede ser nuestro fundamento. Nuestro fundamento debe ser la palabra de Dios. Y toda la palabra de Dios habla del Evangelio, del agua y del Espíritu. Toda la palabra de Dios habla de ese Evangelio. Y a través de ese Evangelio se nos revela Jesucristo. Y aquellos que creemos en Jesús, conforme a ese Evangelio, son los salvos. Por lo tanto, no podemos creer en Jesús de cualquier forma, de cualquier manera. Como muchos tienen por costumbre decir. Porque los hijos de Dios conocen la voz de su pastor, la oyen y lo siguen, lo reconocen. Saben reconocer esa voz. Este es mi Dios. Este es mi Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Y no tan solo por agua, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio de la verdad. No caigamos. Huye. Sal de esos lugares donde no te han enseñado a nacer de nuevo. Busca un siervo de Dios que sepa nacer de nuevo, lleno de la unción de Dios, lleno de poder, instruido por Dios y no por hombres. Que Dios te bendiga esta noche
y donde quieras que estés, ahora voy a orar por ti, por tu vida, para que Dios derrame sabiduría, entendimiento, inteligencia, para que Dios ponga en tu corazón y en tu vida discernimiento en el Espíritu, porque es necesario en estos tiempos discernir, porque muchos dicen saber lo que es bueno y malo, mas no lo saben, porque aún no han nacido de nuevo, y por sus frutos os serás conocidos. Te invito a cerrar tus ojos y a poner tu mano sobre esta pantalla. Una oración por fe. Y si estás enfermo, Dios tiene poder ahora para restaurarte. Porque con el corazón se cree para justicia. Y que para Dios no hay nada imposible si confiesas a Dios que es tu Salvador. Padre Santo, estamos delante de tu presencia para dar gracias por su amor y misericordia para con todos nosotros, mi Señor. Pongo mis manos sobre aquellas personas que ahora tienen necesidad. Tú ya las conoces, mi Señor. Hay mucha necesidad, mi Señor. Te pido sabiduría, entendimiento, inteligencia, que comiences a derramar en todos aquellos oyentes del día de hoy y aquellos que van a oír esta palabra y inclinen su cabeza y pongan su mano por fe, mi Señor. Y así también, Padre mío, para pedir por su enfermedad, por aquello que impide que tu gloria sea manifiesta en cada corazón y en cada vida. Hecho fuera en el nombre de Jesús todo espíritu de incredulidad. Y sea tu palabra obrando en cada corazón y en cada vida. Ponga en cada corazón el deseo de aprender, el deseo de buscar de tu gloria, el anhelo de entrar al reino de los cielos, el deseo, Padre mío, de servirte con todo el corazón, sin buscar, Padre mío, el reconocimiento de los hombres. Hombres y mujeres que te alaben, te adoren con todo el corazón, que estén listos, Padre mío, y prestos, dispuestos a dar la batalla por tu obra. Padre Santo, en tu mano encomiendo a todos estos soldados, Padre mío, que estoy viendo por fe en el nombre de Jesús. Los unjo en el nombre de Jesucristo, de la mollera a la planta de los pies. Y aquellos que están creyendo en tu palabra, ya han puesto oído a cada predicación de tu siervo, de tu Hijo, mi Señor. Sea usted ahora, Padre mío, derramando fuerzas como la del búfalo, mi Dios bendito, restaurando su vida, su corazón, cortando cadenas, sacando vendas, echando fuera toda potestad, toda inmundicia, todo demonio que atormente su vida en el nombre de Jesús. Lo echo fuera en el nombre de Jesucristo. Y comienza a restaurar las vidas, Padre Santo, para la honra y gloria suya, mi Señor, porque para ti no hay nada imposible, Padre Santo. Ahora, Padre mío, retirar mis manos, Dios Todopoderoso, van a quedar las suyas blancas y puras. Y sea usted glorificándose y restaurando conforme a cada necesidad, Padre Santo. Que tu palabra, Padre mío, sea viva y eficaz en cada corazón y haga vida, Padre mío, en aquellos que escuchan con fe. Gracias, mi Dios bendito, y en tu mano encomiendo cada alma, cada corazón, y así también mi propia vida, Padre Santo. Todo está en sus manos y revístanos de su gracia. En el nombre del Padre, en el Hijo y en su Santo Espíritu. Amén. Que Dios te bendiga grandemente, amigos, hermanos, y será hasta una próxima, mediante Dios lo permita. Amén. Que Dios te bendiga.